Vamos a las noticias del mundo y un nuevo sismo de magnitud 7.3 golpeó esta madrugada a Nepal, que ya había sido devastada por un terremoto ocasionado el 25 de abril. Este nuevo terremoto provocó la muerte de al menos 24 personas. El terror vuelve a Nepal. Un sismo de magnitud 7,3 golpeó de nuevo este martes el país, ya devastado por un terremoto el 25 de abril. Cerca de 20 personas murieron. Los residentes de la capital nepalesa salieron corriendo de sus casas al sentir el temblor durante un minuto. El epicentro se registró cerca de la frontera con China, al este de Katmandú, y a 18,5 kilómetros de profundidad. Media hora más tarde hubo una réplica de magnitud 6,3. Este sismo se produce 17 días después del terremoto de magnitud 7,8 que dejó cerca de 7.800 muertos en Nepal. Y los líderes de las guerrillas de las FARC se reunieron recientemente en Cuba con los líderes del ELN. Esto lo informó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien avaló el encuentro para impulsar avances en la búsqueda de paz en ese país. En mi condición de jefe de Estado y de Gobierno, facilité, con el apoyo de los países garantes y acompañantes, las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo. Según el mandatario, el objetivo era lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto armado que atraviesa el país desde hace más de medio siglo. Santos también informó que autorizó a que 2 miembros de la delegación de paz de las FARC vuelvan a Colombia las próximas semanas a apoyar las labores de desminado humanitario. Aunque remarcó que una vez concluyan esta tarea regresarán a La Habana para continuar en la mesa de conversaciones. Colombia vive un conflicto armado que ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de 6 millones de desplazados. Y el presidente francés François Hollande se reunió con su homólogo cubano Raúl Castro durante la primera visita de un líder occidental a la isla comunista desde que Washington y La Habana decidieron restaurar los lazos. También tuvo una importante reunión con Fidel Castro. Un momento histórico. Así definió el presidente francés François Hollande su encuentro de este lunes con el presidente de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Se produjo a puertas cerradas y duró unos 50 minutos. Hollande es el primer jefe de Estado occidental que visita Cuba tras el deshielo entre la isla y Estados Unidos. Además del encuentro con el expresidente cubano de 88 años y con el actual mandatario Raúl Castro, Hollande rindió homenaje al héroe nacional José Martí. Los presidentes abordaron la idea de reforzar la colaboración Francia-Cuba en el respeto al ritmo e identidad de cada uno. Esta visita supone un golpe diplomático a los otros jefes de Estado occidentales, seducidos por las perspectivas de una apertura en la isla. Y regresamos a Colombia, donde un vasto operativo contra la minería ilegal atribuida a la guerrilla de las FARC dejó por lo menos 59 personas detenidas, entre ellas 4 brasileños y un venezolano. El ministro de Defensa colombiano lo denominó el golpe más duro y contundente contra la minería ilegal y criminal. Un vasto operativo en Colombia contra minería ilícita atribuida a la guerrilla de las FARC dejó 59 personas detenidas, entre ellas 4 brasileños y un venezolano. La actividad, que involucró a más de 600 personas entre militares y civiles, se trasladaron en helicópteros militares y se adentraron a la espesa selva tropical por hora y media hasta llegar a Guainía, departamento fronterizo con Venezuela y Brasil. Pues hemos encontrado en 3 partes importantes donde están extrayendo en las arenas negras, donde sacan el tungsteno. También encontramos algunas minas de oro, son casi 50 minas de oro en el sector de Campo Alegre, en el departamento del Guainía, municipio de Puerto Inírida. También encontramos un sector donde tienen oro, donde tienen diamantes, esmeraldas. En la operación, que fue planeada desde hace 3 meses, se intervinieron 63 minas, se destruyeron 8 dragas y se incautaron 50 motores. El ministro estima que con este golpe se ha impedido que le ingresen a la organización FARC cerca de unos 8 millones de dólares al mes. En Colombia, la minería legal representó 2.3% del PIB en 2012. Pero más de la mitad de los sitios explotados en el país son ilegales. Y ahora vamos a México, donde los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos la exfiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz,
por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa advierten que las denuncias de tortura podrían complicar más las investigaciones en este caso. Los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa advirtieron este lunes que las denuncias por tortura de más de una decena de detenidos pueden tener consecuencias muy negativas para el proceso. Uno de los expertos, el psicólogo español Carlos Beristain, señala que un grupo numeroso de los 16 entrevistados denunciaron haber sufrido malos tratos. El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental para evitar que eso genere problemas más adelante en términos de que en una hipótesis no se hubieran respetado garantías de los detenidos, pues sería muy negativo para el proceso, ¿no? Y eso tendría consecuencias legales. Obviamente lo ha tenido en varios de los casos de México que ustedes conocen mejor que nosotros, ¿no? Los expertos pidieron a las autoridades que apliquen el protocolo de Estambul para que se compruebe la veracidad de las denuncias. Beristain también lamentó que un mes y medio después de haber solicitado entrevistarse con militares de Iguala, todavía no hayan recibido autorización de las autoridades. En su reconstrucción de este crimen que estremeció a México y a la comunidad internacional, la Fiscalía General concluyó que la noche del 26 de septiembre los 43 estudiantes fueron atacados por policías de Iguala coludidos con miembros del cartel Guerreros Unidos por una orden del entonces alcalde. La misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por acuerdo entre el Estado mexicano y los padres de los estudiantes, empezó a trabajar en el terreno en México en marzo y espera presentar sus conclusiones a finales de agosto. Y un periodista que estuvo detenido en Egipto llegó a Canadá para presentar una demanda en contra de la televisora Al Jazeera, afirmando que ellos apoyan a los islamistas. La demanda fue por más de $100 millones. El periodista canadiense Mohamed Fahmy de Al Jazeera demandó este lunes a su empleador de Qatar por $100 millones, alegando que el canal fue negligente y apoyó a islamistas que están en la lista negra. El canadiense, un australiano y un egipcio, todos periodistas de Al Jazeera, fueron condenados el año pasado a hasta 10 años de prisión por cargos de apoyo al movimiento de los hermanos musulmanes, en su cobertura de las protestas masivas que llevaron al derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en julio de 2013. El australiano fue deportado y el egipcio y el canadiense fueron liberados bajo fianza. Este último ahora demanda al canal. Estoy aquí para anunciar que voy a aclarar las cosas y demandar a Al Jazeera ante el Tribunal Superior de Canadá. Al Jazeera Mubasher no solo fue sesgado hacia los hermanos musulmanes, era patrocinador de los hermanos musulmanes y lo siguió siendo hasta que el canal fue sacado del aire el pasado diciembre. El abogado egipcio de Mohamed Fahmy dijo que su cliente había elegido Canadá para presentar la demanda, porque es visto como un traidor en Egipto desde que renunció a su ciudadanía. Y con pocos recursos, la Guardia Costera de Túnez afirma que no se da abasto ante la gran cantidad de inmigrantes que tratan de ingresar a ese país por el mar Mediterráneo. Rastreando las aguas en busca de inmigrantes en apuros. Esta es la principal tarea estos días de la Guardia Costera en Túnez. La falta de recursos unido al hecho de que cada vez más gente trata de cruzar el Mediterráneo con la llegada del buen tiempo, significa que apenas dan abasto. Es normal en algunos casos. Son los pescadores quienes interceptan a los inmigrantes porque hay cientos de barcos pesqueros en aguas internacionales, así que son más que nosotros. Pero esto no nos detiene a la hora de llegar ahí con todas las fuerzas de seguridad. Intervenimos siempre que es necesario. La vecina Libia es otro popular punto de partida, pero ahora que el país está sumido en el caos, la cantidad de emigrantes africanos y de Oriente Medio que parten desde Túnez aumenta. Tan solo en abril se rescataron a un total de 366 personas. Algunos están siendo alojados por la Media Luna Roja, pero con la masiva llegada de inmigrantes cada vez queda menos espacio. Tenemos una capacidad limitada y no podemos traer a demasiada gente. Nuestro número de voluntarios es limitado y por lo que hemos visto, los recursos del Estado también son limitados. Necesitamos más apoyo de organizaciones humanitarias. Ali Koné abandonó su casa en Costa de Marfil hace 9 meses. Ya ha viajado a través de Mali, Algeria y Libia. Luego trató de cruzar desde Túnez en un abarrotado bote inflable a motor junto con otras 96 personas. Tuvimos un serio problema en el mar, en la costa tunecina. Después de pasar la costa libia llegamos aquí y todo fue mal. El barco se pinchó y empezó a desinflarse. Pero vimos un bote de pescadores, les llamamos y nos rescataron. Los inmigrantes rescatados a menudo tratan de viajar de nuevo.
y a pesar de las cientos de muertes reportadas, muchos arriesgan sus vidas en el mar por un mejor futuro en Europa, lo que supone mucho trabajo por delante para la Guardia Costera de Túnez. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, Ministerio Público solicita a un juzgado elevar el caso de la línea a un juzgado de mayor riesgo. Los detalles en breve.